Hola, no hay nadie todavía. Esperás un rato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a invitar a la doctora Andrea Woldi, que nos va a ayudar, como siempre, con todas las actualizaciones, las nuevas novedades que tienen que ver con la vacunación del COVID y, bueno, los nuevos criterios. La estoy buscando. Ahí está. Así que bueno, mientras esperamos que ella se una, les cuento que la idea de hacer este vivo vino a raíz de las muchas consultas que tenemos últimamente en la farmacia con todos los cambios, ya que todo lo que tiene que ver con el COVID es muy dinámico y los criterios en cuanto a contacto estrecho, en cuanto a vacunación, van, van cambiando, no sé si a diario, pero semanalmente. Así que bueno, ella la semana pasada estuvo reunida en el comité del cual es miembro, que es la CONAIN, el Comité Nacional de Inmunización. Así que bueno, ahí ya cancelar. Bueno, ya se va a unir. Nos va a comentar, bueno, cuáles son los nuevos criterios. Vamos a hablar también un poco del autotest, que está llegando esta tarde, o a alguna farmacia ya llegó, a otras nos va a llegar esta tarde. Y bueno, la mayoría de las farmacias de Rosario nos inscribimos, eso es muy bueno, eso nos hace también ser más parte del sistema de salud, estamos involucrados con todo lo que es la pandemia desde el inicio, ya sea en la atención al paciente, como ahora también colaborando en los testeos, para que la gente sepa cómo moverse si es que tiene esta patología, el aislarse y demás. Así que bueno, esperamos que ella se una. A ver. A ver, Andrea. No sé si estará con la cámara cerrada, Andrea. Bueno, ahí le volvimos a mandar la invitación. También ustedes van a poder dejarnos las preguntas. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Bien, bien. mi nombre es Marianela. Vamos a entrevistar a Andrea Woldi, ya todos la conocen. Ella es pediatra, infectóloga, ex ministra de Salud de la provincia y además miembro del CONAIN, que bueno, nos va a brindar Sí, todas las actualizaciones de las cuales estuvieron hablando la semana pasada, que tienen que ver con vacunación, con contacto estrecho. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este vivo. no, por favor, un placer. Me parece súper importante estos espacios porque, como vos bien marcabas, hubo muchísimos cambios y esto también genera un tiempo de demora entre que las normativas circulan y por ahí, sobre todo ustedes en las farmacias, la gente consulta y como hay tanto lío, incluso dentro del equipo de salud y tanta confusión, me parece importante que algunos puntos se aclaren. Sí, últimamente lo que más cuestionan es lo de contacto estrecho, pero bueno, la vacunación, también el tema de la diferencia entre dosis adicional, dosis de refuerzo, si me doy la adicional después me tengo que dar el refuerzo, todas esas consultas, bueno, nos van a... Exacto, esa es la idea. Si querés empezamos con un poco esto del contacto. Un Sí, poco el cambio importante estuvo vinculado con las definiciones de qué hacer cuando uno se expone, y cuando llamamos exposiciones que estuviste cerca de un alguien que fue positivo. Lo típico es que estuviste el fin de semana con alguien comiendo, de la familia o fuera de la familia, y que el lunes te suena el teléfono y te dice soy positivo. En ese sentido, esto no es solo una recomendación de Argentina, sino que también los distintos países
evaluaron las recomendaciones a la luz del esquema de vacunación y a la luz también de la situación epidemiológica de circulación, es decir, del nivel de circulación que tenemos. En este sentido, Argentina está en este momento con un nivel de circulación muy amplio, con circulación comunitaria y con un gran predominio de una variante, una modificación de este virus que es Omicron, que sí demostró ser impresionantemente transmisible, todos tenemos experiencia en lo cotidiano, pero que por suerte no tiene un incremento en la mortalidad. En sí la variante, pero por supuesto, esto después charlamos, relacionado sobre todo con el esquema de vacunación de la persona, sus condiciones de comorbilidad y sus condiciones de inmunocompromiso. Entonces, en ese contexto de alta amplia circulación, lo primero que hay que decir es que todo el día estás expuesto a gente que es positiva y no nos enteramos. Entonces, es tan alto el nivel de circulación que gente que no se da cuenta es positiva. Y por otro lado, como los síntomas de esta variante están ubicados en la vía aérea superior con más apetencia hacia nariz, garganta y por suerte menos afinidad hacia el parénquima pulmonar, nosotros en este contexto de verano interpretamos dolor de garganta, interpretamos decaimiento, interpretamos fiebre, vinculado con aire acondicionado y haber ido a la pileta, estar acalorados. Entonces uno no lo incorpora como sintomatología propia de COVID y sigue circulando, no con mala intención, sino porque en realidad todos los veranos te pasan esto, ¿no? Entonces, en ese sentido vos tenés una población asintomática positiva que no la diagnosticás y una población que circula con poca sintomatología o oligosintomática que tampoco te das cuenta. De ahí que ahora encontrar la trazabilidad de quién me contagié, salvo que alguien te llame y que te diga estuve con vos y soy positivo, es muy difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, expuestos estamos todo el día. Y ¿cómo actuamos de acuerdo a qué condición tenemos de vacuna para contacto estrecho? Entonces uno dice, primero hay que referenciar cuál es tu esquema de vacunación. Si uno tiene su serie primaria completa, es decir, su primera y su segunda dosis completa, y esta segunda dosis la recibió hace 14 días o más, significa que vos formaste anticuerpos suficientes como para poder enfrentar una exposición diferente. O bien, si vos tenés el esquema completo de la primera y la segunda dosis, pero no pasaron 5 meses de este esquema, aunque no te hayas dado el refuerzo. ¿Por qué marco esto? Porque se estipula que para la infección natural y para las vacunas hay un descenso de los anticuerpos que aproximadamente ocurre entre el 5º y el 6º mes. Entonces, estas son las condiciones para decir, si estás en estas condiciones, estás en las mejores condiciones. Por lo tanto, no deberías aislarte, sino que podés estar con el autocuidado que hacemos siempre, del barbijo y demás, pero no deberías excluirte como antes. Ahora, si tenés un esquema incompleto, si pasaron más de 5 meses, o tenés otra situación de ninguna vacuna, en ese sentido es muy importante que te aísles porque ahí tenés las peores condiciones y en ese sentido el riesgo de adquirir la infección es mayor. Entonces esos serían los que realmente se aíslan como contacto estrecho. O sea, y después, perdón, el contacto estrecho, así sea con convivientes, si tenemos un esquema de vacunación óptimo, no hay que aislarse. Exacto. Y también lo que uno tiene que aclarar es que el contacto estrecho se define, lo volvemos a contar, cuando vos estás cara a cara con una persona en un ambiente cerrado, o sea que si tuviste el aire libre es mejor, y siempre consideramos las 3 variantes: barbijo, nosotros y con quien estuvimos, aire libre, ¿sí? Y ventilación. Con esas 3 condiciones estás como re seguro de que no sos contacto estrecho. Ahora también hay acumulativo, porque vos podés decir, yo no estuve 15 minutos, pero si uno está, como vos bien decías, en un grupo familiar, y uno está en 24 horas varias veces más de 15 minutos, es como acumulativo. Así que no es solo 15 minutos y me fui. 15 minutos sería cuando pasaste por la calle, que es lo común, ¿no? Pero si no, en el grupo familiar es esto. Pero aún en el grupo familiar no se lo considera y por lo tanto, digamos, se considera que esas personas no tienen que aislarse. Es muy importante, sí, que también cambió la definición de cuánto tiempo uno se queda en su casa, vinculado sobre todo con la condición de inmunización. También si uno tiene una infección aguda, son 7 días, mientras que, y está completamente vacunado, como decíamos, y si uno pasó, se le pasaron 5 meses o no tiene el esquema completo, se aísla 10 días. Y en el caso, también una consulta frecuente del personal de salud, es posible
que puedan trabajar con equipo de protección personal, habiendo sido contacto aún intrafamiliar, sin este aislamiento, porque se considera que el utilizar el equipo de protección personal, y ahí sí todo el mundo con N95, por mejorar la eficacia de los barbijos, se puede ir a trabajar en este contexto. Bien, muy claro. Es, digamos, como que ahora si alguien tuvo contacto con alguien y lo sabe, lo que tiene que hacer es tener más cuidados personales, pero puede seguir circulando ya que es muy alta la circulación de Omicron en todos lados. El tema más importante está vinculado también con el tema del acceso a los test, ¿no? Y me parece que esto también es importante. En este contexto de tanta dificultad para acceder a los test, lo que uno tiene que tener en cuenta es que necesita tener los test disponibles en recursos y en recurso humano, es decir, que la gente de laboratorio pueda estar trabajando con una respuesta rápida, no demorada de 5 días, para las personas que tienen problemas serios de salud, las embarazadas, las personas que tienen una complicación o tienen que internarse. Por eso el acceso a los test está un poco limitado. Hay variedades, porque uno podría hacerse como asintomático, saber si se expuso o no y si tiene el virus, pero en este momento la recomendación fuerte es priorizar los test para personas que tengan comorbilidad, mayores de 60, o diabéticos, o con algún problema previo, inmunocomprometidos, para aquellos que se van a internar y para la embarazada. No es que uno no se deba hacer el test, lo que digo es que el recurso humano y el recurso, digamos, de test es finito, aún en la cobertura social que uno tenga, entonces uno prioriza los test para esos espacios, sabiendo que en general, si uno tiene algún síntoma y estuvo en contacto con un alguien, ya estos síntomas respiratorios, de dolor de garganta, de congestión y demás, te condicionan a decir lo estás teniendo, ¿no? Todavía en este momento hasta que empiece a bajar el virus. Sí es más complejo para los niños, ahí sí estamos más complicados, porque en el caso de los chicos, la mayoría de los chicos tienen varios procesos virales, entonces ahí es muy difícil la definición, y esto les va a pasar, del pediatra o del médico generalista, qué niños hisopar, ¿no? En un contexto familiar de casos es fácil, pero un niño que te dice un solo pico de fiebre, uno lo que hace empiezan a ver los grises, ¿no? Lo dejo en casa, lo observo qué pasa con la fiebre, si aparecen otros síntomas, pero en general estamos siendo bastante contemplativos con los niños porque cada vez que tengan un moco, o si tienen broncoespasmos, si tienen dolor de garganta, o algún pico de febril aislado, o coincidiendo el pico febril con las vacunas, muy, muy frecuentemente uno no los va a hisopar todo el tiempo. Pero sí es verdad que, sobre todo con los niños, tiene que pensar en los más chiquititos, en los menores de 1 año, o en los lactantes menores de 6 meses, o en el marco de un niño febril que tenga menos de 3 meses, como hacemos siempre, vos lo derivás para una guardia, lo evalúan, y en el marco del laboratorio la placa se impone el hisopado en este contexto de tanta circulación. Hoy llegaron los autotest a la farmacia, van a estar en algunas farmacias, ya los repartieron esta mañana, y a la tarde va a estar en otras. Bueno, la mayoría de los que estamos somos farmacéuticos, pero bueno, es una ventaja con la cual contamos ahora, y el hecho de que un montón de gente que ahora no está accediendo al hisopado pueda hacerlo, también yo creo que mejora un poco la salud en general, ya que el que tenga síntomas y dude de tenerlo, va a tener una información extra que bueno, por el recurso finito que tenía a lo mejor el Estado o los laboratorios, ahora se amplía un poco más. Es una ventaja. Sí, a mí me parece que, digamos, lo que se discutió fue el tema de la trazabilidad, es decir, para que todos comprendamos, el miedo al acceso a los test, a autotest, estuvo vinculado con perder información, pero la verdad que todos sabemos que la información se pierde, por esto que dijimos antes, vos tenés asintomáticos que no se testean, tenés gente que tiene oligosíntomas o síntomas leves que no se va a testear. Por lo tanto, a mí me parece que en este transcurrir de esta etapa, donde vos ya estás teniendo un gran nivel de circulación y que ya no podés rastrear de quién te contagiaste, quién es tu contacto estrecho, dónde apareció, digo, porque hemos estado expuestos a contacto, también convengamos que nadie se contagia a pesar de ser muy contagioso todo el 100%. Vos tenés casos de, que me ha pasado a mí, de que uno se ha hisopado habiendo estado en contacto estrecho y es negativo, y después quizá no te enteraste de quién y fuiste positivo. Yo digo, me parece que todo lo que viene ahora es empoderar a la población y a los profesionales de la salud para que cada uno trabaje en su autocuidado como una ciudadanía responsable. Y ahí me parece que el autotest es muy importante, digo, y aunque uno pierda algo de trazabilidad, permite que desde lo individual, desde situaciones particulares de alguien que tenga que viajar o ir a cuidar a un familiar, o tenga desde una institución o desde las empresas,
la posibilidad de poder estar controlando cómo está la situación, y sobre todo ahora que empiecen a bajar los casos, porque con este nivel de casos vos todo decís que es COVID. Ahora, en el transcurrir de lo que viene adelante, y estamos viendo por suerte un bajante de casos, te vas a plantear quién lo tiene y quién no lo tiene, ¿no? Entonces me parece, y yo celebro que se hayan autorizado, hay muchos países que le entregan a sus empleados varios, o sea, un kit con determinaciones para una por semana, para ir monitoreando qué pasa también en lo asintomático, en la vida cotidiana, y me parece que es de suma utilidad, por supuesto, con los acuerdos desde los colegios farmacéuticos, con el Estado para reportar y también con la gente, pero me parece que todo lo que podamos agregar en comunicación, en autocuidado, en mejora de la calidad de los barbijos, en mejora en los autotest, suma un montón. Sí, ahora viene la etapa de responsabilidad social de cada uno, la más importante es eso, Exactamente, porque es ser es criterioso. imposible que el Estado se meta en tu casa, es imposible digamos, que vos te sinceres, y hay mucha presión, porque hay mucha gente que necesita laburar, porque necesita comer, porque necesita salir, porque tiene situaciones más complicadas, y sobre todo a la hora de que este virus no está marcando una gravedad importante como el otro. Por supuesto que el autocuidado se flexibiliza, los protocolos se flexibilizan, entonces tener herramientas para estar monitoreando desde lo individual y desde lo institucional, para mí, son claves. Sí, fundamental. Una preguntita que, Omicron sigilosa, que se escucha a veces en los diarios, nada. Sí, a ver, me parece que lo que tenemos que saber es que van a seguir surgiendo variantes en la medida que el mundo no logre tener las vacunas con una distribución para todos y todas, ¿no? Entonces digo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en Argentina, pero de nada va a servir el esfuerzo de Argentina si el resto del mundo no consigue acceder a las vacunas. Y esto, la verdad que es lamentable, porque debió ser una política de los distintos organismos, de la OMS, de la industria farmacéutica, comprendiendo, viste, que ese eslogan que dice, salimos todos juntos. Bueno, mentira, porque no salimos todos juntos, porque hay gente que le va peor, hay países que le va peor. Entonces digo, este modo de que el virus pasa de persona a persona y se multiplica, y cuando vos tenés alto nivel de circulación, como en este momento que estamos teniendo, no es benévolo, sino que esa copia se altera, y si el virus se puede hacer un poquito más eficiente para que le vaya mucho mejor y sobrevivir sin matar a la gente, que esto es importante, porque no es la idea del virus matar a la gente, la idea del virus es sobrevivir y perpetuarse, van a surgir, digamos, no es un malvado, bueno, digo, va a sobrevivir, más inteligente que nosotros, va a sobrevivir y va generando estas variantes. Por ahora, estas variantes, subvariantes del Omicron, están como siempre al principio en estudio. Pero a mí lo que me parece que siempre marcamos es, hay cuestiones que son clarísimas, que funcionan para todas las variantes. El barbijo, la ventilación y la distancia. Y aislarse cuando uno tiene síntomas. Y sin duda ha cambiado. Yo revisaba, mirá la información incluso de SATI, que surgió ayer, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con respecto a los que se han internado, y sigue habiendo más del 50% de los que se internan que tienen esquemas incompletos o no los tienen, y más del 70% de personas que van a respirador que tienen esquemas incompletos y no lo tienen. Justo la semana pasada estuve en la unidad de COVID ahí del Sanatorio Parque, y bueno, y ahí había mucha gente internada, y las enfermeras te decían, hay mucha gente con esquemas incompletos. Por distintos motivos, gente, no necesariamente que la gente no cree en la vacuna, sino que ya tuvo comorbilidades, tuvo internaciones, tuvo problemas, tuvo viajes, y no lo consideró como tan importante. Por eso este momento en Rosario, sobre todo de liberar las vacunas para los mayores de 40 sin turno, me parece que es la estrategia más importante, y yo creo que también hubiera celebrado acuerdos con colegios farmacéuticos para que ustedes también vacunaran. Me parece que todas las puertas que se pueden abrir, me parece que son importantes, porque vos tenés parte de gente que se quiere vacunar y puede, y parte de gente que recibe el turno y no se puede vacunar porque está cursando COVID. Entonces estás teniendo una deserción alta y limitando una velocidad más rápida de refuerzos o de completar esquemas en otro grupo. Sí, colegio de segunda junto con colegio de primera ofrecieron al Ministerio de Salud nuestra red de farmacia para comenzar a vacunar cuando el Ministerio lo disponga, con la capacitación que siempre estamos dispuestos a hacer y con todo lo que podamos colaborar. Bueno, por ahora no es el momento, pero bueno, nuestras farmacias están disponibles para que cuando
sea el momento de vacunar contra el COVID, igual que como lo hacemos para la gripe, siempre estamos dispuestos a ayudar. Es que creo que aquí, sobre todo, hay tanta variabilidad de biológicos, porque vos estás usando distintos biológicos, que estás utilizando con distinta concentración, porque recuerden que se han cambiado algunas concentraciones, por ejemplo, la Pfizer pediátrica es diferente en la concentración de la Pfizer estándar, y con respecto a Moderna, que es creo la vacuna más potente que en este momento existe, también por sus severos efectos adversos, redujo su dosis y la recomendación es utilizar el 50% de la dosis. Entonces digo, vos podés tranquilamente abrir una oferta para disminuir los errores programáticos, porque los errores y equivocaciones existen en el sentido de que en los centros de salud estás vacunando también con vacunas de calendario y alguien puede haber tenido una herida y viene a ponerse la antitetánica y se lleva puesta una vacuna COVID. Lo digo en el buen sentido del cansancio y el hartazgo del equipo de salud. Entonces digo, poder armar espacios para que vos digas, bueno, los refuerzos se van a hacer en farmacia, el resto se va a hacer en niños en los centros de salud, vos podés ir sectorizando qué utilizar con una muy buena trazabilidad, así que me parece que está bueno. Sí, bueno, esperemos que nos tengan en cuenta para un futuro. ¿Sabes qué me gustaría que nos cuentes? El tema de la dosis adicional para la gente que tuvo sino, la dosis de refuerzo, y si se va a venir la cuarta dosis general o no es necesaria. ¿Qué datos hay al respecto? Bueno, primero, como vos bien decías, se separó lo que era la dosis adicional o tercera. Es decir, que uno tenía una dosis más, y cuando uno se plantea una dosis más, cuando tu esquema primario quedó chico. ¿Y eso cómo se demostró? Se demostró en la medida que surgieron nuevas evidencias, pensando que hay personas que se les puso un esquema estándar, esquema primario de 2 dosis, pero que esas personas, ya hay estudios con respecto a cómo responden. Estoy hablando de personas inmunocomprometidas, y cuanto más inmunocomprometidas estén, peor responden a la vacuna. No porque la vacuna sea mala, sino porque se necesitan 2 componentes, la vacuna y la persona. La vacuna puede ser divinísima, pero la persona tiene un trastorno severo en las defensas, por lo tanto, es esperable, y ya ahora hay evidencia de cómo responden los trasplantados, cómo responden los oncohematológicos, cómo responden los que toman biológicos, cómo responden a la vacuna. Entonces, en ese grupo particularmente, independientemente de la edad, y ahora vemos con qué, se definió que reciban una dosis más. Esa dosis más forma parte de su esquema primario, es decir, que este grupo particular de personas con trastornos en defensas van a tener un esquema primario de 3 dosis. ¿Por qué? Porque su sistema de respuesta no es bueno. No estoy hablando de diabéticos, no estoy hablando de cardiopatías, no estoy hablando de hipertensos, estoy hablando de recontra inmunocomprometidos, inmunodeficiencias primarias, secundarias, y ahí de acuerdo a su gradación. Entonces, ahí en ese grupo se dijo, los que tienen entre 3 años y 11 años, ¿qué vamos a usar? Lo único que hasta ahora está permitido para ese grupo en Argentina, ahora hay un cambio, que sería la vacuna Sinopharm. O sea que los chiquitos muy especiales que tienen enfermedad oncomatológica, HIV, inmunodeficiencias primarias, o reciben biológicos por enfermedad reumatológica, etcétera, etcétera, reciben 3. Ahí el intervalo más chiquitito es de 28 días o un mes, porque es una dosis más. Y este grupo poblacional va a ir después, dentro de 4 meses, a un refuerzo. Por ahora estos chiquititos, no parece haber mucha evidencia para refuerzo, así que por ahora los de 3 a 11 nos quedamos. Todos con Sinopharm, 2 dosis, algunos especiales con esa dosis adicional de Sinopharm. Pasamos al segundo grupo, los que tienen entre 12 y 17 años. En ese grupo Argentina utilizó vacuna de Pfizer y vacuna de Moderna, y ese grupo también va con 2 dosis, pero si son súper especiales, inmunocomprometidos, recibieron una dosis adicional, que puede ser, en general fue de Pfizer. Ese grupo ya ahora definió Argentina que va a ir a un refuerzo. Y va a ir a un refuerzo no solo el grupo especial, sino que también va a ir a un refuerzo todos los que tengan entre 12 y 17 años como adolescentes. En breve va a estar disponible el refuerzo para este grupo, ¿sí? O sea que van a ir adicional los especiales con su refuerzo posterior, y este grupo se va a ir incluyendo en los que van a refuerzo. El refuerzo es aquello que nosotros colocamos para estimular nuestra memoria inmunológica, que rápidamente levante defensas y que de ese modo estemos protegidos. Como se sabe que los anticuerpos van cayendo,
se ha visto que al cabo de 6 meses los anticuerpos caen, y no habiendo una seguridad de un valor de pronóstico o correlato de protección, de qué valor de anticuerpos tengo que tener, nadie sabe en qué momento vos estás protegido, y por otro lado, como hay un vínculo entre el anticuerpo que yo me puedo dosar por anticuerpos en ELISA con neutralizantes, pero no hay un valor de referencia, podés tener anticuerpos altos y reinfectarte, y podés tener anticuerpos bajos y no reinfectarte, y la memoria T es difícil de medir, con lo cual se recomendó que al cabo de 6 meses uno enfrenta mejor la infección recibiendo un refuerzo. Ahora, ¿qué pasó con ese refuerzo a los 6 meses? Claro, que el virus fue más rápido que nosotros, y al haberse convertido esta variante en tanta contagio, vos no podías esperar 6 meses, porque tenías la avalancha de un crecimiento de tsunami como tuvimos. Entonces, se pasó a 5 meses y actualmente se pasó a 4 meses. Antes de 4 meses, todos los autores están de acuerdo que no pondrían un refuerzo, porque es como que el cuerpo no va a poder determinar esa dosis como una dosis nueva y mejor. Por encima de los 4 meses en adelante, sí está bueno tener ese refuerzo, y cuanto antes uno lo tenga, entre los 4 y los 6, mejor te enfrentás a la infección. De 18 años para arriba, lo que nosotros tenemos es, algunas personas recibieron dosis adicional, que podía ser cualquiera, porque 18 años o más se pudieron utilizar heterólogos, esquemas mezclados o mixtos, y por supuesto después reciben a los 4 meses el refuerzo. Súper importante recordar que la única que no se puede utilizar para reforzar, para boostear o para recordar es Sinopharm. Los estudios demostraron que poner una tercera Sinopharm fuera del grupo pediátrico especial, de 3 a 11, fuera de ese grupo, poner una tercera Sinopharm no funciona como buen booster, está por la estructura de la vacuna. Entonces, aquellos que recibieron vacunas, digamos, Astra, o lo común, Sputnik, Moderna, pueden hacer Astra, Sputnik, Moderna, Sputnik, Sputnik, Moderna, Moderna, Sputnik, Moderna, Pfizer, se puede combinar todo. Lo que no se puede es tener un refuerzo de Sinopharm o una dosis adicional de Sinopharm por encima de los 12 años, ¿sí? Y por otro lado, las personas que recibieron el esquema de Sinopharm, que es una muy buena vacuna inactivada, se demostró que ahí, cuando tienen el efecto de la inmunosenescencia, es decir, del envejecimiento del sistema inmune, este esquema de 2 dosis no funcionaría tan bien. Entonces, ahí se pensó, en la Organización Mundial de la Salud recomendó que todos los que tuvieran esquema de Sinopharm con 60 años o más, recibieran una dosis adicional. Argentina valoró sus datos de internación de la segunda ola y encontró que se habían internado mucha gente de 50 o más. Entonces dijo, todos los que tengan Sinopharm con 50 años o más van a dosis adicional, y luego de la dosis adicional con esquema heterólogo, no pueden usar Sinopharm, y luego a los 4 meses de esa dosis adicional, que es completa su esquema primario, van a refuerzo heterólogo. ¿Bien? Los que sean menores de esa edad tienen que quedarse tranquilos porque la respuesta inmune es mayor. Incluso vos ves que la población pediátrica, muchas no se están ni contagiando porque el niño tiene más potente el sistema inmune. Entonces ahí se hizo un gran lío. Y también lo último que se viene dando es que impresiona que tener una primera dosis de Sinopharm y poner una segunda heteróloga funciona mejor que tener 2 Sinopharm. Este es un estudio que lo hicieron Andrea Gamarlik y el doctor Jorge Hebner, que está a punto de publicarse, que es muy interesante porque también abriría un panorama de nuevas combinaciones vacunales que no se sabían al principio del uso de las vacunas. Bien. Y si uno se contagia, lo ideal sería esperar 90 días para darse esa dosis de refuerzo o dosis adicional en el caso de que sean 2 sinos las que uno tenía. Bueno, ahí el mundo no tiene evidencia. Esto es una posición de expertos. Y es muy importante que sepamos esto. No hay ninguna evidencia escrita que diga que si vos te vacunás inmediatamente después de padecer la infección, te va a ir mal. Esto quiero aclararlo porque es una posición de expertos. Los americanos, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, consideran que al alta la persona ya se puede vacunar porque ellos no encuentran evidencia para postergar la vacunación. Reino Unido considera que las personas se pueden vacunar después de haber tenido la infección con 28 días de pasada la infección. España cambió su modificación y ahora dice a 5 meses de haber tenido la infección se puede uno vacunar, y Argentina quedó con la siguiente recomendación. Para primera y segunda dosis o para dosis adicional, al alta la persona se podría vacunar. Ahí yo hago mi intervención personal.
Luego de haber tenido COVID, yo recomiendo en general que la gente deje pasar por lo menos un mes de haber tenido la infección. ¿Por qué digo esto? Porque es súper importante los controles. Muchos pasaron en su casa y no tuvieron una visita con un profesional que los revisara. Hay algunas manifestaciones de COVID que quedan, como un extremo cansancio, y cuando vos colocas la vacuna ya después no sabés si era el post-COVID, si es el long COVID, si es que la persona está más cansada por la vacuna, o si aparece alguna complicación cardiológica o respiratoria o olfato, etcétera, etcétera, de lo que ha ocurrido. La gente empieza a decir, fue la vacuna la que me condicionó esto, y en realidad fue un post-COVID. Entonces digo, un mes es un tiempo adecuado, y vos sabés que inmediatamente después de haber tenido una infección, tenés tus anticuerpos en la cúspide del cielo, en el valor que cada uno de nosotros va a formar. Por lo tanto, no hay un apuro de vacunarse ahí. Es muy importante hacer los controles, recuperarte de la infección, recuperar tu olfato, recuperar tu audición, recuperarte tu cansancio, tu jaqueca permanente, lo gastrointestinal, que estamos viendo mucho cuadro de vómitos y de diarrea con mucho compromiso intestinal, para después no atribuírselo a la vacuna. Pero Argentina dice, entre primera y segunda o dosis adicional, no esperaría tiempo, pero sí considera esperar por lo menos 90 días para recibir el refuerzo. Y tiene mucha lógica, porque si vos tuviste COVID ahora y te tocaba el refuerzo, sin duda, este COVID generó un reclutamiento de tu memoria inmunológica y tenés tus anticuerpos en recontra alto. Entonces parece ser una dosis desperdiciada, es decir, yo le pongo a alguien el refuerzo ahora cuando su nivel de anticuerpos está bien alto. Inmunológicamente parece improbable que el cuerpo levante más anticuerpos de los que ya tiene, y también por un principio de precaución, de no estimular tanto a tu sistema inmune con una dosis tan cercana a tener anticuerpos altos. Así que este es el consejo, y esos 90 días que estamos, el riesgo de reinfección es bajísimo, es decir, nadie tiene posibilidades, en general nadie no, pero digo, el 99% de la gente no se va a reinfectar, y también sabemos que a veces hay persistencia de virus en nuestras secreciones y puedes tener una PCR positiva a los 15, 20 días y no necesariamente atribuirle a ella, al COVID, digamos, la infección, sino que puede ser una excreción larga. Ahora salió un artículo interesante en Brasil de personas con 700 días de PCR positiva. O sea, se vienen estudiando porque hay gente a la que se le estudia, ¿no? Pero también importante que cuando uno hisope, porque alguien tiene una nueva intercurrencia, atenti que tenemos circulación de gripe y que tenemos otros virus respiratorios, así que sería interesante no solo hisoparlo para COVID, si es una persona particularmente con comorbilidades, sino que hacer también una prueba para gripe o para otros virus respiratorios. O sea que de cuarta dosis, por ahora nada, se verá más adelante, los esquemas que tenemos son así ahora. Sí, cuarta dosis solamente te van a quedar por ahora los que tenían comorbilidades, con un gran inmunocompromiso, que hicieron su dosis adicional y que recibieron luego el refuerzo. Esos recién ahora en febrero o marzo van a estar recibiendo su refuerzo, así que esa gente sí va a quedar con cuarta dosis. Cuarta dosis Argentina, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones no lo planteó aún, y queda por pensar dos importantes definiciones. Número 1, 3 días. ¿Cuándo va la cuarta? ¿A cuánto tiempo va la cuarta? 6 meses, 1 año. ¿A quiénes le pondrías vos la cuarta? Si el perfil de afectación de este virus es este, uno lo piensa como un modelo de la gripe, estaría pensándole en alto riesgo de exposición como personal de salud, y estaría pensándolo en personas con grandes comorbilidades y adultos mayores, que bajan los anticuerpos por la inmunosenescencia. Y la cuarta sería, o sea, ¿cuándo? ¿A quiénes? Con respecto a la cuarta dosis, y lo que nos quedaría también es ¿con qué vacuna? ¿Con estas vacunas reforzaríamos? ¿O hay un nuevo formato de vacuna? ¿O hay una combinación de formato de vacunas distintas? Así que por ahora me parece que lo más importante es tratar de lograr convencer a la gente que se fue de vacaciones, a la que no se enteró del turno, a la que, etcétera, etcétera, que complete su esquema primario y que reciba su refuerzo. Porque en la medida que tengamos mucha gente con refuerzo y mucha gente que tuvo la infección, generase esta barrera, que ya nadie habla de inmunidad de rebaño, pero esta barrera epidemiológica que frena un poco la replicación del virus, para vivir un poquito más tranquilos y para evitar el desarrollo de nuevas variantes que nos compliquen la vida. O sea que por ahora solo los que tienen sino se harían dosis sino mayor de 50, dosis adicional y una de refuerzo después. Exactamente, y tal cual. Con respecto a lo otro y que los inmunocomprometidos. Sí.
Y con respecto a lo que se habla de influenza junto con COVID, de este florona, ¿es realmente un síndrome diferente, síntoma diferente, no sé, o es lo mismo? Bueno, siempre existen las coinfecciones en virus respiratorios. Nosotros cuando tenemos gripe, cuando antes de que surgiera COVID, cuando teníamos infección por gripe, vos podías tener combinaciones de gripe con sincicial respiratorio en niños. Está mucho más estudiada la coinfección en niños. ¿Por qué? Porque a los niños se les aspira de rutina cuando se internan en la bronquiolitis, cuando los internamos les sacamos moquito y hacemos lo que se llama el panel viral. Ese panel viral tiene mucha sensibilidad para niños y no tiene la misma sensibilidad en el adulto. Entonces, como hacemos panel viral y el panel viral te tira los distintos virus, ahí aparece. Ahora hay algo mucho más supersónico que se llama FilmArray, que vos, digamos, por hemocultivos o por muestra respiratoria, la máquina te tira todo lo que sí tiene y todo lo que no tiene, ¿no? Eso es carísimo. Así que se reserva para cuadros de encefalitis, para cuadros de pacientes oncohematológicos, o sea, muy, muy limitado, está disponible en el ámbito público y privado, pero hiper limitado. Y entonces cuando vos tenés chicos con compromiso encefálico o trastornos del sensorio, o cuando tenés chicos muy, muy graves, ahí habitualmente utilizás esto de hisoparlos para ver qué tienen. Y ahí te encontrás con varias cosas, puede haber combinación de rino con COVID, puede haber sincicial con COVID, puede haber influenza con COVID. En realidad, la persona está grave, pero uno no puede decir que esa coinfección es el atributo de grave. El caso que tuvimos en el Hospital Alasia fue un chiquito que tenía ya un trastorno neurológico que convulsivaba, y que como convulsivó y entran en un coma, postconvulsión, se lo hisopó por eso, ¿no? Y al hacer el FilmArray se encontraron estas muestras. En adultos, en general, si vos me preguntás, yo no creo que se esté buscando influenza. Así que es probable que algunas personas que hayan tenido cuadros graves no solo hayan tenido COVID, sino que a lo mejor han tenido una asociación con influenza o con otro virus. Pero no se hace de rutina, se debería hacer de rutina, pero la vigilancia, como COVID copó toda la escena, ¿no? La vigilancia de otros virus está caída, y entonces me parece que no estamos tan seguros que solo tenga COVID la gente, salvo que esa gente grave, vos le hayas hecho FilmArray y te diga solamente COVID y no te diga otra cosa. Incluso hemos encontrado, hay 2 o 3 casos que surgieron de personas que tuvieron cuadros graves y que no tuvieron el SARS-CoV-2, sino que tuvieron un virus de coronavirus vinculado con resfríos, que cada tanto hace compromiso encefálico. Así que bueno, en la medida que se busca y que tenés nueva tecnología, aparecen virus que a lo mejor te parecían tranqui y que ahora se están presentando en algunos cuadros porque los buscamos. En otro momento esas encefalitis quedaban con que no eran herpes, no eran digamos, lo habitual, y te quedaban diciendo una encefalitis inespecífica viral, ¿no? Claro, es como que se diagnostican más específicamente ahora y por eso aparece todo esto. Sí, vos tenés ahora como un montón de cosas para hacer, ¿no? Digo, la tecnología en ese sentido bien utilizada, ¿no? Yo siempre digo que nunca hay que alejarse de la clínica porque un laboratorio no te hace el diagnóstico, pero sí en estos cuadros graves, con chicos, estoy hablando de chicos o adultos que son oncohematológicos o muy inmunocomprometidos, donde vos ahí necesitas el diagnóstico, porque si no, la batería de antibióticos y la batería de antivirales que tenés que utilizar, sobre todo por sus trastornos en las defensas, es muy grande. Apuntar a que podés encontrar algún diagnóstico ayuda mucho al equipo de salud con un pronóstico. Estudiar por estudiar no tiene sentido, uno realmente profundiza en estos estudios de alto costo en pacientes que necesita tomar definiciones terapéuticas, ¿no? Le saco, le pongo un antiviral, no le agrego, tiene un hongo, digo, todo lo que por ahí FilmArray realmente que nos ha abierto la cabeza así como muy grande los infectólogos, ayuda un montón. En la vida cotidiana, todos los que estamos resfriados, congestionados, o si no se nos pasa porque fue el aire acondicionado, tenemos COVID por ahora, hasta que empiece a bajar la curva, y no hay que preocuparse tanto por salir volando a hisoparse, salvo circunstancias particulares que estén vinculadas con contactos inmunocomprometidos, con adultos mayores, con personas con muchos problemas de salud, pero me parece que ya empezamos a entender que no hace falta, como hicimos con gripe. ¿Te acuerdas que con gripe antes todo el mundo se hisopaba y todo el mundo tomaba Celtamivir en el 2009? Sí. Y después nos dimos cuenta que todos los que estábamos resfriados teníamos gripe, y que solamente aquellos que tenían algunos problemas de salud serios iban a terminar internados. Así que esta es el transcurrir de esta parte de la pandemia, que hay que relajarse un poco en el estrés y la angustia, pero seguir cuidándose mucho.
sí, relajarnos un poco para también que nuestra mente empiece a aclarar, porque todas las tensiones que venimos acumulando nos juegan en contra, seguramente. Sí. Y sí me parece muy preocupante que no tengamos una planificación de cómo recuperar todo lo perdido en salud, ¿no? Digo, me parece que este es un momento para empezar a ver los pacientes crónicos que no fueron a control, los que no ajustaron su medicación, los screening, digo, de colon, yo hago mea culpa, no me lo he hecho, digo, en este contexto, el screening de colon es una necesidad de ingresar a una institución y por miedo, porque no había turno, por no turno programado y demás, muchos no lo hemos podido hacer. Las mamografías, que mucha gente se ha encontrado con lesiones de mama por esta pandemia, digo, los controles de embarazo, los controles de niño sano, digamos, las situaciones de salud mental, las situaciones de disatencionales en los niños, me parece que hay que empezar a organizar el sistema de salud, no lo sé cómo, pero sí hay que pensarlo mucho para descomprimir al personal de salud que se pueda licenciar, irse de vacaciones, por eso te decía esto de pensar en otras opciones de vacunación, para que la gente se pueda ir de vacaciones, pueda recuperar algo de energía y piense que hay otras situaciones de salud que se nos van a venir encima y que se nos van a venir más complicadas si no empezamos a planificar qué queremos y qué necesitamos de la gente, ¿no? Digo, alguien que no se atendió la muela en todo este tiempo va a venir con un flemón, y ese flemón va a implicar una internación. Y muchos de los que se están internando en este momento se internan no por COVID, con COVID, porque digo, se internan por una apendicitis y vos lo hisopaste a lo mejor y tiene COVID, y era un asintomático positivo. Entonces digo, también esto complica la internación y complica el sistema de salud. Sí, esperemos poder salir y empezar de nuevo con la medicina preventiva, con el calendario de vacunación completo, volver a una mediana normalidad que nos permita el cuidado más integral de la salud y no solo de COVID. Pero bueno, sí, creo que ahí va. Y ahí en ese sentido, creo que el rol del colegio y de los colegios es fundamental, porque digo, pensá que la población que tenés más de 65 o más necesita la antigripal anual y necesita la vacuna de neumococo, tuvimos muchos faltantes de la 23 valente, digo, pero también necesita su antitetánica para tener al día su calendario. Entonces digo, hay muchas situaciones que necesitan retomarse de gente que a lo mejor ya tiene su esquema de COVID puesto, pero que tiene que pensar en lo que va a ser nuestro otoño-invierno de este año, y ahí sí la estrategia preventiva, o esto que ustedes también hacen del asesoramiento por el tema de la hipertensión y de los cuidados, o del diabético, o aprender a utilizar el aparatito y ver cómo se controlan, digo, son todas cosas que llevan tiempo, y llevan tiempo no de tecnología como nosotros, porque no todo el mundo puede entender las cosas si no te ve a vos, ¿no? Y me parece que esto es importante y poder abrir más, digo, este es un momento para abrir muchísimo más el primer nivel de atención, los consultorios, atención primaria, porque la mayoría de la población tiene estos cuadros leves, pero que se siente hiper mal, ¿no? Porque esto también me parece importante marcar. Uno dice, sí, una gripecita. La gente se siente horrible, se siente muy cansada, se siente con mucha fiebre, muy congestionada, que no puede respirar, y necesita que un otro le diga, bueno, a ver, regúlese el paracetamol, porque si no uno le dice, es normal 5 días que se va a sentir así. Esto es lo que uno escucha todo el tiempo. Y la gente te dice, yo me siento horrible. O gente que está con diarrea, digo, cuidado cuáles siguen siendo las pautas de alarma, la fiebre que no desaparece después del 5.º día, ojo, porque alguno hará complicación respiratoria, una diarrea y vómitos que no ceden, cuidado, porque se va a deshidratar por el calor, personas que están demasiado tiradas y que no se alimentan, cuidado, personas que están desconectadas y que no se conectan, sobre todo adultos mayores, cuidado. Es una gripecita, pero cada persona tiene síntomas diferentes, se siente diferente y necesita de un otro que lo esté monitoreando. En este momento hay muy poco monitoreo de salud de la gente que está cursando COVID, y la gente se siente un poco perdida de no saber qué tiene que tomar, qué tiene que hacer, qué le va a pasar, porque todavía nos queda mucho el resabio de la angustia de lo que fue primera y segunda ola, ¿no? Y sí, nos queda resabio, nos queda gente que realmente viene a la farmacia porque es en el único lugar que por ahí está encontrando una atención estos días, entonces eso que vos comentabas es constante en el mostrador, o en el teléfono, o en el WhatsApp. Es así, y es súper importante el rol de ustedes, porque digo, el modo de que la gente transcurra esta pandemia cursando este Omicron diferente es que pueda tener una comunicación con un alguien que le diga qué, y que esta comunicación sea de un alguien idóneo, no de las redes que te dicen, te de ajo, digo, tomemos todo lo que quieran,
no estoy en contra de nada de la medicina natural, pero vos ves cadenas de mensajes de se toma el té de ajo y después se toma el ibuprofeno y después se pone el ivermectina y después se pone el no sé qué, digo, de cosas que pueden ser tóxicas. Entonces me parece que es muy importante que la gente sepa que puede acudir a la farmacia y que ustedes tienen la información adecuada, digo, ya no se discute, es paracetamol o ibuprofeno, no enloquezcamos a la gente, pero sí que sepa que es esperable esto, que puede tener, sobre todo digo que la gente queda muy cansada y que una alta epidemiológica que me dan, que me dicen al 7º día usted ya no contagia más, no es igual a una alta clínica. Yo me puedo sentir espantoso al 7º día, con mucho cansancio, y no debo volver a trabajar si me siento mal, porque el alta clínica depende de cómo enfrento yo la enfermedad y de mi sistema de defensas y de mi estructura física, ¿no? Entonces eso también es importante, porque hay gente que arranca bien a la mañana, pero que al mediodía se tiene que volver a dormir. Sí, Y esto lo vimos mucho y lo seguimos viendo. Andrea, una última pregunta te hago. ¿Stock de vacuna tiene Argentina? ¿Estamos bien? Sí, Argentina está con buen stock de vacuna. A mí, la crítica que yo hago es la logística y los tiempos, las velocidades. Yo hubiera sido mucho más enérgica por todo, porque digo, más prolongas la entrega, más lenta la distribución, más lenta la vacunación, más cansado está el equipo de salud, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer esto, ¿no? De liberar más rápido, esto de interprovincial, que durante un tiempo no se pudo hacer, que vos te puedas vacunar independientemente de donde sos, en la misma provincia, independientemente que si no tenés residencia en Rosario, tenés cargado en tu sistema la vacuna, pasaste porque viniste al médico, o pasaste porque tenías un familiar, o viniste de vacaciones, y tenés la opción de vacunarte. ¡Wow! Ya está, ya cumplimentaste total. Argentina lo que necesita es el registro de todos los vacunados y tener, digamos, un avance. Hay como un cierto estancamiento en en este refuerzo, básicamente creo que por mucho nivel de contagio y por esta necesidad digamos, de tener mucha trazabilidad que ya me parece a esta altura hay que liberar. Sí. Y bueno, y la otra cosa, que es una pregunta frecuente, que de paso la contesto, es, si vos sos un contacto estrecho y estuviste al lado de alguien que fue positivo, pero no tuviste síntomas y te llega el turno, te vacunás al alta, porque quien no tuvo síntomas no tiene que esperar, y ahí empiezan, pero capaz que fue, bueno, a ver, ese que no se evidenció, no se diagnosticó por clínica o no se diagnosticó por laboratorio, se vacuna al alta. Y en el caso de los niños, yo digo, los grises, si tuviste un nene, que la mamá y el papá fueron positivos, y el nene solo tuvo 2 días de fiebre y tenés dudas, bueno, vacunarlo al mes, para no vacunarlo a los 3 meses. Y los que están grises, que tuvieron solo un poquito de dolor de garganta, un único día, vacunate al alta, porque esos en general no los tomaste como casos probablemente. Entonces siempre existen los grises, la norma no te resuelve todas las situaciones, ¿no? Es un poco enloquecedor la gente que te escribe, a mí yo me río porque los WhatsApp son, estuve con uno, ese es el hijo, la novia de mi hijo, el hijo de la hija, bueno, es una locura y uno dice, bueno, a ver, sentido común. Sí. Y bueno, marca, no hay ninguna contraindicación si alguien se vacunó, digo, porque otra vez me escribió alguien desesperado que le habían dicho que se vacune inmediatamente al alta. No existe la contraindicación, es una recomendación de mejor opción para el refuerzo. Pero si uno se vacunó inmediatamente al alta, no le pasa nada al cuerpo. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. La verdad, un placer. Espero que sirva, me parece que es súper importante que ustedes estén informados. Hay mucho material, ahora hay una recomendación última de fines de enero, pero que tiene algunos errores, igual yo la voy a mandar al colegio para que la tengan y la distribuyan, que tiene un poco una síntesis de todo esto, sobre todo de las combinaciones vacunales, viste, y de los tiempos de esto que marcamos, con algunos